La clase que vamos a ver el día de hoy, ahí tiene marcado su número como clase 5, pero es la clase 1, ¿ok? Y vamos a hablar sobre la gracia y la ley en la Carta de los Gálatas. En la parte que viene en la clase escrita, a ver, tenemos una introducción y nos dice que el punto central, el tema central de toda la epístola de los Gálatas, pues es la gracia y la ley. A lo largo de la carta, que espero que usted haya tenido la oportunidad de empezar a leer poco a poco, son los temas principales que nos vamos a encontrar, la gracia y la ley en todo lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces hablamos un poco la semana pasada de quiénes eran los Gálatas. Los Gálatas eran una tribu de personas que vivían en un inicio junto al río Danubio. Esto es en Europa, y poco a poco fueron migrando, fueron avanzando, se fueron dispersando hacia otros lugares. En este caso, migraron hacia Asia, ¿sí? Y la mayoría de las tribus, de los pueblos que van migrando, que van pasando por otras tribus, la característica que tienen es que por los lugares donde van pasando, vienen arrastrando las costumbres y tradiciones de los pueblos por los cuales van pasando. Esto es algo que sucedió dentro de los pueblos de Galacia, que llegaron y se establecieron cerca ahora del río Éufrates, ya en Asia, y comenzaron a adquirir, a apropiarse de ciertas costumbres, de ciertos modos de vida, de ciertos modos de alimentarse de los pueblos por los cuales ellos iban atravesando. Eran un pueblo entonces que inicialmente estaban en Europa y después se fueron bajando hacia Asia. ¿Ok? Bueno, entonces vimos también que estas iglesias de Galacia fueron fundadas durante el segundo viaje misionero de Pablo. Vimos que no se decidían los historiadores si fue entre el año 49, 50, 53. Lo único en lo que coinciden es que fue hasta el 55 en que fue escrita esta carta, es decir, que las iglesias en Galacia debieron ser fundadas aproximadamente entre esos años también, ¿sí? Y un punto importante que podemos observar aquí son algunos conceptos clave que es muy importante que podamos nosotros entenderlos completamente, entenderlos plenamente, y también que podamos aplicarlos en nuestra vida, ¿ok? El primer concepto que encontramos ahí es la justificación. ¿Alguien puede comentarme, que abra su micrófono y que me diga qué es la justificación? Los escucho. A la de una, a la de dos. ¿Quién puede comentarnos qué es la justificación? Que Dios es justo, por eso nos justifica. Esa es mi opinión. No sé si estoy bien o no. Ok, que Dios es justo y por eso nos justifica. Obviamente no puede haber justificación si no hay una persona que sea justa, y pues obviamente tendría que ser Dios, porque nosotros no. Ok, ¿alguien más que pueda comentarnos? Muy bien, hermana María Félix, muchas gracias. ¿Alguien más que nos comente qué es la justificación? Pues sería como justificar nuestras acciones, ¿no? No sé, cometer acciones que sabemos que están mal, pero las justificamos. Ok, Jessie, muchas gracias. Ese sería otro punto, pero en cierta forma podría llegar a ser hasta un punto negativo para nosotros, en el aspecto de que tratamos de justificar, es decir, tratamos de darle
un sentido a las cosas que hacemos, una explicación de por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esa podría ser en cierta forma algo de la justificación, ¿ok? Entonces, sí, podría ser y podríamos darle, les decía, un sentido negativo porque a veces cuando hacemos algo malo, también tratamos de justificarlo. Es decir, yo lo hice porque, como me caigo, yo hice esto, pero porque tú también. Entonces, ahí muchas veces podemos llevarnos hacia el lado negativo de la justificación. Justificarnos o excusarnos por de lo que hacemos de manera negativa, pero tratando de echarle la culpa a los demás, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Adán, a ver, Adán, ¿por qué comiste? Y Adán luego se justifica diciendo, la mujer que me diste. Se escuda diciendo, ella fue la que me dio, ¿ok? ¿Alguien más que nos pueda hablar o decir, por último, una última participación, qué es o qué entiende por justificación? A ver, vamos a leer los comentarios. Pues yo también. A ver, Abraham, ajá. La causa de tu consecuencia. La causa de tu consecuencia. Me quedé como que no entendí mucho. A ver, explícame un poquito más, Abraham, por favor. Sí, pues como cada acción tiene una consecuencia, la justificamos, la buscamos cómo justificar cuando la consecuencia es buena o mala. Si no premeditamos la causa, al ver las consecuencias, ya las premeditamos, ¿no? Para bien o para mal. Sí. Una vez que vemos las consecuencias que acarrean nuestras acciones, entonces decidimos justificarnos ya sea para bien o para mal. Podría ser. Manuel nos comenta también, dice, yo creo que la justificación es el acto que Jesús hizo para darnos su justicia sin tener mérito alguno. Exactamente, ese es el sentido que se le da en la palabra, la Biblia, a la justificación. Obviamente la justificación tiene que ver con la justicia. Tiene que haber alguien justo para que nos pueda hacer a nosotros justos. Es decir, Dios mismo cede de su naturaleza justa hacia nosotros, porque de manera personal en nuestras vidas no hay forma, no hay manera alguna de que podamos ser justos. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Solamente a través de Cristo Dios se proveyó de un cordero para hacernos justos a nosotros, de un sacrificio, de pagar un precio, ¿ok? Entonces, ese concepto es muy importante dentro de la epístola, se menciona muchas veces, porque intentaban ellos hacer cosas para acercarse a Dios, para tratar de ser dignos o merecedores de Dios, y no hay manera. Es solamente a través de la justificación de Cristo sobre nosotros. Otro concepto clave es la libertad del espíritu. En nuestras hojas dice la libertad de Cristo también. Y yo puse aquí la libertad del espíritu y puse aparte Cristo. Entender lo que es vivir en libertad, no según nuestros conceptos humanos, no según nuestros conceptos naturales, sino la forma en que Dios ve el que una persona pueda ser verdaderamente libre, ¿sí? Porque pensamos, somos libres porque no estamos en la cárcel, somos libres porque no estoy encerrado, soy libre porque no estoy casado, soy libre porque no tengo un trabajo, soy libre porque no tengo a quien rendirle cuentas. Pero no se refiere a eso, esos son conceptos naturales que nosotros nos vamos adquiriendo, pero el ser libres en Cristo es poder disfrutar de su Espíritu Santo, es poder disfrutar de la presencia de Dios. ¿Alguien quiere hablar? Liz, ¿quieres comentar algo? Siento, bueno, ahorita que lo dices así, tal vez entraría como la típica frase de es muy diferente ver el mundo con ojos del mundo que con ojos de Cristo, ¿no? O sea, porque es como usted dijo, que que pues tal vez yo hago que, yo soy libre de mí y yo me voy a ir a tomar toda la noche, ¿no? Pero, o sea, así es como lo vemos los humanos, que, sí, está bien,
pero pues sabemos que en la Biblia dice que no todo, pues, que no, o sea, que no todo te conviene, entonces ya es como que entraría un alto, como de no, espérate, esto no es tan correcto como lo dice la sociedad. Y pues ahorita que estaba diciendo, ya siento que sí, ya como que entraría así más, como porque hay, pues porque así como lo dice, libertad de espíritu, pero pues ya en este concepto, no en el concepto de la humanidad. Y ya. Okay, muy bien, porque la humanidad te dice, la sociedad te dice, tienes que vestir de cierta forma, cierta marca, si sales con tus amigos, pues tienes que tomar, porque si no, no eres parte del grupo. Y eso en lugar de hacerte libre, te hace esclavo de algo que no eres, que no es tu esencia. Pues entender ese principio te hace verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque ya no tienes que vivir esclavo de lo que digan los demás, de lo que piense la sociedad, de esclavo del pecado, ¿sí? Entonces, Jesús les decía a los fariseos, ustedes dicen que son libres porque son hijos de Abraham, pero siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, no hay libertad en ustedes, porque siguen viviendo esclavos de una mentalidad que no es correcta. ¿Ok? Y esto, Ena tiene un comentario, déjeme lo checo aquí. Ser libre es sentirse libre de culpa y tener fe en saber lo que va a pasar mañana, porque tu vida depende de Dios solamente. Exacto. Ay, qué rico es ese sentimiento, ese pensamiento de libertad, de no estar pensando qué va a pasar mañana. ¿Sí? De estarte tronando los dedos, que todavía no te acuestes y ya estás pensando en lo de mañana y qué va a ser. Ser libre en Cristo te hace entender que tu vida está en las manos de Dios. Qué mejor lugar para descansar, para estar seguro, para estar tranquilo que en las manos de Dios. ¿Sí? Cuando sabes y confías que tienes un dueño, que tienes un Señor, que tienes alguien que dé la cara por ti en cualquier momento y en cualquier situación, buena o también mala, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Esta libertad... A ver, sí, Liz, adelante. Ahorita que eso dijo la hermana Ena, tal vez ahí como que también estaría un poco ligado con la justificación, ¿no? Porque tú sabes que estás haciendo lo correcto y que no tienes que dar explicaciones de algo. Y en cambio, si tú sientes que estás como que estás haciendo algo mal, ya estás como pensando en qué va a pasar, cómo lo vas a justificar y así, o sea, como que van ligadas. Ahorita que dijo eso la hermana Enac, yo lo vi así, pues, que están como ligadas. Van ligadas, pero sí debemos tener mucho cuidado en la diferencia entre la justificación y la excusa, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que podamos justificar, que somos justificados. Esto es algo importante. No podemos justificarnos a nosotros mismos. La justificación viene de Dios. Dios nos hace justos a través de Jesucristo. Cuando yo trato de justificarme, es nada más un pretexto. ¿Sí? Cuando yo trato de justificarme a mí mismo, es solamente un pretexto. Si es para algo que hice malo y quiero decir, es que quiero justificarme y lo hice porque ustedes llegan tarde, por eso yo empiezo tarde. Entonces, estoy nada más excusándome de algo que yo no estoy haciendo. Estoy evadiendo mi responsabilidad. Pero cuando Cristo viene y te justifica, entonces no tienes que dar ninguna explicación, porque no es lo que tú haces, sino es lo que Él está haciendo en ti. ¿Sí? Las justificaciones negativas, dice Ena, son pretextos, exactamente. Entonces debemos tener mucho cuidado. Cristo, Dios es quien nos justifica. Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, es un pretexto o una vanagloria. Cuando hacemos algo bueno y decimos, yo salvé al gatito porque soy la mejor protectora de animales. No, espérate. Si tienes que andar anunciando lo que tú eres, por eso hiciste, ya no sirve de mucho, ¿no? Entonces, muy bien. Dentro de estos conceptos también está la obediencia. Una vez que entendemos que somos justificados por Cristo, que somos libres en el Espíritu,
que Cristo fue entregado por nosotros, entonces podemos obedecer sin ninguna obligación. No porque te estén ahí obligándote, ay, tienes que obedecer, ándale la tarea, haz esto, haz aquello. No, nadie tiene que andar detrás de ti. Tú solito entiendes el tamaño del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que te hace entonces obedecer por amor. ¿Sí? Te hace obedecer por amor. Ya no estás sufriendo porque tengo que ir a la iglesia, tengo que leer, tengo que dejar de pecar, No, es algo que nace en tu corazón por amor, por obediencia a Dios. ¿Sí? Y después vemos ahí también que esa obediencia se traduce en un servicio hacia los demás, hacia las personas que te rodean, hacia las personas con las cuales convives, con las cuales vives, que quieres servirles, que quieres atenderles, que quieres, porque tú sabes lo que es servir a Dios por amor, obedecer. Entonces, estos conceptos son muy importantes dentro de esta carta, los menciona muchas veces y los vamos a estar escuchando continuamente dentro de nuestra clase. No sé por qué no puedo cambiar, ya pude cambiar la presentación. Otra cosa importante dentro de esta cuestión de la carta es acerca de los judaizantes, ¿sí? La semana pasada hablamos acerca de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Dijimos quiénes eran los judaizantes. ¿Alguien puede mencionar? El grupo de judíos. Eran judíos. Los que se encargaban de poner en orden la ley, ¿no? Eran como como una especie, se me fue la palabra, Chihuahua. Bueno, ponían orden. Orden. ¿Qué otra cosa que vimos o de lo que ustedes leyeron sobre los judaizantes? Eran seguidores de Pablo, ¿no? Seguidores de Pablo. Ellos querían que los cristianos, los nuevos cristianos de los gentiles se circuncidaran. Esos tenían judaizantes. Y reglas. seguían a Pablo para ver que él les enseñara eso, que se circuncidaran, que solamente por ese medio podían ser salvos, pero eso era un error. Exactamente. Yuri. Ajá, a ver. Son aquellos que practicaban la doctrina como tipo del judaísmo y que al seguir ellos, por así decirlo, la doctrina, decían que con eso era suficiente para ser salvados. ¿Es así? Sí, sí. Doctrina. Ok, vamos a dejarla aquí porque hay muchísimas cosas, ¿sí? Pero efectivamente era un grupo de judíos que su intención era poner un orden. Esa era la idea que ellos tenían, ¿sí? Manuel dice, aquellos que seguían las costumbres judías. Sí, seguían las costumbres judías porque eran judíos. Acuérdense, para el pueblo de Israel, para los judíos, había un montón de reglas que vienen en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahí están en los primeros 5 libros de la Biblia, se encuentra usted con un montón de reglas. Lávate las manos, las mujeres en sus periodos de menstruación, el leproso, las cosas puras, impuras, un montón de reglas y un montón de normas a las cuales ellos tenían que acatarse, ¿sí? Pero ellos entonces vivían de esa forma e hicieron de todas esas reglas una religión. La palabra religión quiere decir el esfuerzo del ser humano, el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios, ¿sí? Que quiere decir religar, querían volver a ligarse a Dios a través de normas, costumbres y todo eso. Entonces, ellos tenían todas estas reglas y quisieron y empezaron a hacer, más bien dicho, del judaísmo una religión, una forma de tener un contacto y una comunión con Dios, ¿sí? Entonces, su intención principal era
poner un orden. ¿Por qué? Porque dijimos que muchos gentiles, muchas personas que no pertenecían al pueblo judío comenzaron a convertirse a Cristo. Entonces ellos empezaron a ver que había normas que estos gentiles no cumplían y empezaron a decir, bueno, ellos tienen que hacer, tienen que circuncidarse, tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos. ¿Sí? Y dentro de esa buena intención que tenían de empezar a poner un orden, que seguían a Pablo de manera correcta a un principio, lo acompañaban en los viajes misioneros, pero empezaron a cambiar el evangelio por una doctrina torcida, ¿sí? Porque empezaron a imponer reglas, decía la hermana Eli, y decían, si no haces esto, entonces no eres salvo. Y entonces estaban quitándole valor a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que limpia nuestros pecados, no ninguna otra cosa que hagamos. El domingo vamos a tener bautizos. Claro que es importante, es un paso de fe, de obediencia, una declaración pública, pero la sangre de Cristo es la que quita nuestros pecados, la que nos hace salvos. Entonces ellos estaban diciendo, si no te circuncidas, no eres salvo. Estaban restando completamente poder al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, Gálatas 5:11. Gálatas capítulo 5. El versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, está diciendo Pablo, yo predico la circuncisión, pero el ser circuncidado no me hace ya estar en un atril y tener salvación. Todavía hay cosas que tengo que cambiar en mi vida, ¿sí? Porque esa no es la solución. La circuncisión, el seguir las reglas, el seguir ciertas normas que se seguían en el judaísmo, no da la salvación. La salvación viene completamente de Cristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario. El versículo 6 al 9 del capítulo 1. ¿Puedo leer? Adelante, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, que algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estaban este grupo de judaizantes alborotando, imponiendo cosas que no correspondían al evangelio de Cristo, ¿sí? Estaban tratando de imponer algo diferente. Vamos a avanzar y vamos a ver la siguiente diapositiva, que no sé por qué no cambia. Y aquí creo, y ahora acá. No sé por qué no cambia. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirla para ver si ahora puedo. Okay. No sé por qué no puedo ponerla. Espera. Voy a ponerla aquí donde estaba. Ok. Estas cosas son...
explican de repente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Creo que ahí está. Y vamos a ver la cuestión. Ya, se supone que ya, pero está trabado. Ah, ya está. Perfecto. Ok, vamos a ver el bosquejo, todo lo que nos, un breve recorrido por todo lo que es la carta. Y vemos que en Gálatas, de los versículos del 1 al 10 del capítulo 1, Pablo hace su presentación delante de Gálatas, de los Gálatas, y empieza a decir, Pablo, apóstol. A mí se me hace muy interesante esta cuestión, que viene ligada ahí con la autoridad que Pablo está diciendo. Acuérdense que únicamente eran considerados apóstoles los que estuvieron con Jesús, es decir, los 12 discípulos especiales, ¿sí? Y que cuando Judas se suicidó, se quitó la vida por haber entregado a Jesús, por el remordimiento que había en él, entonces se suicida y los discípulos, los apóstoles ya empiezan a platicar y a decir, necesitamos hacer algo para que alguien venga y supla en lugar de aquel que ya no está con nosotros. Entonces echaron suertes y total que pusieron ahí a Matías, ¿no? Salió sorteado y Matías ahora era el nuevo apóstol. Pero había ciertas reglas o ciertas condiciones que se solicitaban para que a alguien se le mencionara apóstol. Entre ellas, estas de haber pasado o haber estado con Jesús. Pero Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús. Al contrario, Pablo era perseguidor de la iglesia. Saulo estaba 1000% convencido de que Jesús no era el Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que Pablo se llama apóstol? ¿Por qué es que Pablo se llama apóstol? Así mismo, un apóstol. ¿Se acuerdan en Hechos 9? Que Saulo no estuvo con Jesús durante su ministerio, los 3 años que estuvo en la tierra, pero tuvo un encuentro con él, donde fue una luz cegadora que lo tiró del caballo y entonces le habló y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, por eso es que Pablo hace esta aclaración de Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? En una forma común, en una forma humana, Pablo no debería ser llamado apóstol, pero aquí entonces abre un panorama nuevo, porque Pablo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida y eso le dio el derecho, la autoridad y el respaldo para ser llamado él también un apóstol. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, vemos ahí entonces su presentación, la autoridad que viene de Dios, no del hombre, y es parte de su presentación. Nos habla también de por qué tuvo la necesidad de escribir esta carta, porque cómo es posible, en el versículo 6, estoy maravillado, estoy sorprendido, no puedo creer que ustedes tan rápido se les haya olvidado el evangelio que les ha predicado y se están desviando por cosas que no tienen que ser. Ese era el motivo, esa era la razón por la cual Pablo estaba escribiendo esa carta. Después vemos su argumento en el capítulo 3 en adelante hasta el 5, versículo 12. Pablo empieza a exponer y empieza a decir todas las razones que él tiene, su argumento para estar escribiendo esta carta. Y les recuerda a cada momento que la salvación es por fe y no por las obras que se hagan a través de la ley. ¿Sí? Pone el ejemplo de Abraham, les pone, hace pone en contraste, en referencia a lo que es vivir en la ley y lo que es vivir en la fe, vivir en la gracia. Y nos habla también como la circuncisión, al contrario, en lugar de acercarnos a Dios, nos separa de Él, nos separa de Cristo, porque nos hace pensar que
es lo único, y no es cierto. Nuestra salvación, lo repito otra vez porque Pablo lo repitió muchas veces, nuestra salvación es completa y enteramente por Cristo, por la fe en Él, ¿sí? Por la fe en Él. Después nos habla acerca de su amonestación y nos dice que es por el Espíritu y no por la carne. Todo lo que nosotros hagamos es vivir en el Espíritu, no en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas nunca van a ser suficientes para acercarnos a Dios. Necesitamos a Cristo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder ser dignos hijos de Dios. Y al final, ya en el versículo, el capítulo 6, versículo 11 en adelante, pues ya da su despedida y la bendición apostólica hacia la iglesia de Galacia. Ok, seguimos avanzando. El problema, Pablo comienza a abordar entonces el problema del legalismo. Y aquí tenemos esta frase, este concepto, legalismo. El legalismo es tratar, acusar a alguien de que haga las cosas de una manera ordenada, de la manera en que nosotros queremos, aunque no sea la forma en que Dios quiere, ¿sí? Entonces, Pablo marca 3 cosas importantes dentro de esto, en esta cuestión. Marca 3 cosas importantes. Una, que hay pecado. Eso es algo muy importante que todos debemos entender, y cuando compartimos con otros debemos hacerles conscientes de esto, que hay pecado. Sí existe el pecado, ¿sí? Sí hay cosas que no debemos hacer. Hay una forma de vivir que no agrada a Dios. Y ese pecado nos separa, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. No hay forma de que el ser humano se acerque a Dios, porque Dios es santo y es los únicos seres con los que puede relacionarse son seres que son santos como Él. Entonces, el pecado nos aleja de Dios. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, muy, muy en claro. Y ese pecado está tan arraigado, tan enraizado en nuestras vidas, en la vida de la humanidad, ¿sí? Que no hay forma de que nos alejemos de esa manera de vivir pecaminosa. Todo el Antiguo Testamento nos habla de muchas formas de sacrificio que el pueblo tenía que ofrecer para acercarse a Dios. Una vez al año ofrecían sacrificio, un cordero, una paloma, dependiendo de su cuestión económica, su condición económica. Ofrecían un sacrificio para transferir en ese animalito su pecado y que fueran perdonados y tuvieran la oportunidad de vivir un año más. ¿Sí? Un año más. Entonces, Pablo les deja muy marcadas estas cosas. Hay pecado, sí es cierto. Está tan arraigado en ti que no te lo puedes quitar. Es como... Ay, les voy a poner un ejemplo muy tonto, discúlpenme ustedes. Pero es como la película de Spider-Man, de Venom, que está tan metido en él, en el personaje en el cual está tan arraigado, que cuando le es quitado se llama simbiosis, ¿o cómo se llama? Ajá, simbiosis, algo así, ¿no? Bueno, esta cosa, este bicho extraterrestre que llegó. Que cuando Simbionte. eso que dijo Abraham, esa cosa, cuando le es quitado, le lastima, le duele, le rompe. Esto es lo que sucede cuando queremos quitar el pecado por nuestras propias fuerzas. Nos lastima, nos rompe, nos hiere. La única forma de acabar con el pecado es matándolo. ¿Sí? Dios mío, se nos va a acabar, tenemos 3 minutos. ¿Les parece si nos conectamos en la siguiente? Porque creo que no voy, ni a la mitad. Discúlpenme usted, me emocioné. Nos vemos ahorita en el siguiente link, ¿vale?
Ok, 3 cosas importantes: el pecado arraigado, que nos, que está tan metido en nosotros que nos distrae, que nos rompe, y la única forma de acabar con el pecado es matando. Entonces, para que nosotros no muriéramos al matar el pecado, como estábamos tan unidos a él, lo que hizo Dios fue proveerse de un cordero, a Jesucristo, para que él muriera en lugar de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es de esas 3 cosas importantes habla Pablo. Hay pecado, está muy arraigado en nosotros, pero no podemos pagarlo por nuestras propias fuerzas. Necesitábamos de un cordero que fuera aquel que muriera por nosotros. Jesucristo fue ese cordero que dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos, justificados pues por la fe, y así poder tener paz para con Dios. ¿Sí? Entonces, vemos ahí qué representan ahora o qué representan los judaizantes. Vamos a regresarnos acá arriba y vamos a ver entonces qué representan los judaizantes. Entonces, los judaizantes representan entonces esa mentalidad legalista. Vamos a escribirlo aquí. Mentalidad legalista, que exige que se cumplan con ciertos ritos, con ciertas tradiciones para obtener o alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces, ofrece ritos y tradiciones para salvación. ¿Sí? Entonces, el judaizante representa ese legalismo, mentalidad legalista, que ofrece ritos y tradiciones, puse tradiciones, tradiciones para alcanzar la salvación. Es decir, demerita, le quita valor, le resta valor al sacrificio de Cristo. ¿Sí? Representa entonces a todas esas personas que hacen a un lado la salvación de Cristo y dicen, no, ¿cómo es posible que sea tan fácil, nada más creyendo, haciendo una oración tan sencilla y ya entonces ya soy salvo? Y entonces, no te creo. Voy a ir de rodillas a Chalma porque entonces así voy a obtener la salvación. ¿Cómo es posible que pueda dejar de tomar solamente por pedirle a Dios que Él me ayude y que me dé fuerza y tomar la decisión yo también? No creo que sea suficiente. Voy a ir, voy a jurar, voy a pagar por mi juramento y entonces voy a dejar de tomar un año nada más. Cuando Cristo quiere hacerte libre, no por un año, toda la vida. El judaizante es ese que limita el poder de Dios, que limita la salvación, que le resta valor y poder a la sangre de Cristo. ¿Sí? Y ahí tú puedes ponerle un montón de cosas más que puedes ir añadiendo. ¿Te acuerdas del momento en que Jesús les dice, ustedes nada más están viendo lo que los demás hacen? O sea, ni entran por la puerta, ni dejan que los demás entren, porque comienzan a poner un montón de carga sobre la gente, ¿sí? Y a veces en la iglesia actual, y es lo que vamos a estar viendo dentro de todas estas enseñanzas, que dentro de la iglesia actual comenzamos a cerrar las puertas de la iglesia. No, si vienes borracho, ni vengas a la iglesia. Espérate, sí, o sea, no es lo ideal que vengas borracho a la iglesia. Pero si vienes borracho, mira, Dios puede cambiarte.
No, mira, si vienes con esa faldita, no, ni entres a la iglesia. Si Dios no ha tratado con tu vida, ¿cómo quieres que yo te cambie por fuera? Sepulcros blanqueados, les decía Jesús a los fariseos, porque dice, por fuera se ven bonitos, están vestidos, puedo ponerte una falda larga, pero tus pensamientos no pueden estar tan limpios como se ve por fuera. Entonces se trata no de poner cargas pesadas que no se puedan llevar, sino que podamos nosotros vivir en la libertad de Cristo. No al otro extremo de libertinaje, no, vivir en la libertad de Cristo. Entonces el judaizante impone cargas innecesarias. ¿Se acuerda usted de aquella historia que cuentan de que iba un señor por el camino de terracería y en el pueblito así, y que iba cargando su costal de leña así con la cabeza, y iba a las 12 del día, calorzazo tremendo y todo, y él cargando su morral de leña así caminando? A lo lejos viene un carro, una camioneta, que lo ve y dice, ay, pobre hombre, va cargando su leña. Y le dice, súbete, te doy un ride, ándale, súbete. Entonces agarra el hombre, le quita su carga, la echa en la camioneta, se sube a la camioneta, estando arriba de la camioneta, se pone la carga en la cabeza otra vez y sigue agarrado. O sea, llevar cargas que no son necesarias. Podía descansar su carga ahí y ir tranquilamente, sin ningún peso encima de sí. Sí le ayudó un poquito, porque ya no iba caminando, pero él seguía cargado. Entonces, a veces, sí le ayudamos un poquito, porque ya es cristiano, pero lo seguimos cargando con cosas que no tienen que ver en su vida, que no tiene que llevar, que ya Cristo pagó, y que por más que le hagas, no te va a alcanzar a pagar. Es solamente por su gracia, por su poder y por su salvación en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión, ese es el problema, lo que ocasiona el legalismo. Separa a la gente de Dios, que puede decir, ay, no, los cristianos no son bien así. Son bien exigentes, todo te prohíben, no te van a dejar hacer, no te van... Y la gente tiene un concepto erróneo de lo que es el cristianismo, pero porque nosotros les hemos pintado un evangelio que no es lo que Cristo predicó. Les hemos llenado de cargas que no son necesarias. Y la gente dice, no, ser cristiano para esto, mejor no soy cristiano. Entonces, es importante checar esta cuestión. Y luego seguimos viendo. Vamos a ver la siguiente. Aquí es donde me trago siempre y ya no sé cómo seguirle. Déjeme lo intento. A ver, ya lo paré otra vez. Y voy a tratar de ponerlo otra vez a ver si es cierto. Téngame paciencia, le estoy aprendiendo, ¿eh? Esta no es, esta es la de la... Ahí está. Entonces, dice ahí, dice en el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. ¿Por qué dice un evangelio diferente? ¿Hay varios evangelios? No hay varios evangelios. Es un solo evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Hay una sola buena noticia. Cristo, Dios, descendió a la tierra, vivió como hombre, murió por nosotros para salvarnos, para limpiar nuestros pecados y resucitó. Ese es el evangelio, el único evangelio que hay. Dios envió a su Hijo, murió por nosotros su Hijo y resucitó. Y cuando Él resucitó, nos hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales.
No puede haber otra mejor noticia que esa. Sí, voy a ser papá, sí, pasé el examen, sí, tengo un nuevo trabajo. Cualquier noticia que tengas, por muy buena, no puede superarse con esta buena. Cristo vino para salvarnos, ofrecernos una vida diferente, cielo nuevo, tierra nueva. ¿Sí? Entonces, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero ese evangelio, cuando dice que era un evangelio diferente, habla de que era de una especie diferente, de una calidad diferente, de una calidad inferior. ¿Sí? Porque la tradición y el legalismo que estaban imponiendo los judaizantes estaba deteriorando el evangelio. Estaba denigrando el evangelio, quitándole, restándole calidad y restándole valor. A tal grado que Pablo dice, cualquiera, un ángel, algún ser extraño, sobrenatural, aun si yo mismo se me mete en lo loco y comienzo a anunciarles un evangelio diferente al que ya conocieron, dice, el tal sea anatema. Una palabra fuerte, anatema, que nos habla de exclusión, de expulsión, de maldición, de destrucción. Dice, el tal sea anatema, el tal sea sacado, sea expulsado, sea maldito, vamos a darle la torre porque no es posible que alguien sea capaz de degradar el evangelio. Hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio, el de Cristo. No podemos nosotros venir a denigrar, a devaluar lo que Cristo hizo por nosotros y por la humanidad en la cruz del Calvario. Si Él ya pagó el precio, ¿por qué queremos tú y yo cobrar a la libertad? ¿Por qué queremos? Queremos convertirnos nos convertimos más bien en revendedores. Cuando el boleto es gratis. Y empezamos a decir, no, si quieres hacer algo, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, tienes que cambiar, esfuérzate. Primero crees en Jesucristo. Y si Cristo no te convence, el Espíritu Santo no te convence de que tienes que cambiar, por más que te acabes tú la vida diciendo y haciendo, nada va a suceder en la vida de las personas. Porque es el Espíritu Santo el que se encarga de redarguir en los corazones, en las vidas de las personas. Es necesario entonces que dejemos de imponer cargas que no corresponden. Vamos a terminar ya. Acompáñeme, alguien que me lea Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Quién lo lee? A la de una. Yo, hermana. Adelante, Sandy. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ah, qué fuerte. Ah, qué fuerte. Entonces, quitarle y ponerle a la palabra de Dios trae tantas cosas tan complicadas a nuestra vida. ¿Sí? No solamente se trata de quitarle, sino de añadirle, de cambiar, de modificar el evangelio. Porque así como el legalismo comienza a decir, tienes que hacer esto para ser salvo, nos vamos al otro extremo y decimos, no te apures, al fin de cuentas Dios siempre nos perdona. Tú vive como quieras,
los tiempos de Dios sean perfectos y en su tiempo. No. Tiene que haber un compromiso de parte del cristiano con Dios, pero no porque es algo impuesto por nosotros. Por amor y gratitud de nosotros, comenzamos a vivir una vida diferente cuando el Espíritu Santo nos revela su palabra, su poder. ¿Sí? El Evangelio de Cristo es puro, es sencillo. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero nuestra naturaleza nos lleva a querer imponer cosas que no corresponden en nuestras propias vidas y en las vidas de los. Entonces vamos a terminar aquí imponiendo sobre ustedes cargas que tienen que hacer. La tarea para la siguiente semana, únicamente continúen con su escritura de Reyes y Sacerdotes, 5 versículos. Mándeme la foto. Si se le hace fácil mandármela a diario, mándemela a diario. Si no, el viernes mándeme todas juntas, como usted quiera. Si se atrasó y no pudo, le faltó todo esto, no hay problema, pero necesito ver que usted está avanzando, ¿sale? Necesito saber que usted está avanzando, que usted se está esforzando por aprender junto con nosotros, por echarle ganas, ¿ok? Entonces, mándeme ahí la foto de su tarea, de lo que está haciendo. Y ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran hablar, decir? Hable ahora, calle para siempre. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Nos vemos la próxima semana entonces. Martes a las 7 de la noche. Gracias por su paciencia, por su participación. Estamos ahí al pendiente de todo.